bienvenidos, ¿cómo estáis? Bien. Muy bien. Encantada de que nos acompañéis esta mañana. Tengo que advertirles a ustedes que ya os han puesto deberes. A lo largo de este día hemos tenido ya una mesa, la primera mesa redonda de la jornada con empresas del sector. Y bueno, nos han manifestado ciertas peticiones, una lista de demandas que ahora debatiremos ampliamente con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar con una buena noticia porque luego ya vamos a tener tiempo para profundizar en temas pues, un poquito más delicados, ¿no? Pero bueno, ese plan MOVES del Gobierno, Elena, te miro a ti como parte del Ministerio de Transportes, que después de unos meses ahí en punto muerto, pues se reactiva, ¿no? 400 millones de euros para fomentar la compra de los vehículos eléctricos. Claro, de los vehículos eléctricos en general. Pero ¿qué pasa con los vehículos industriales? Los transportistas se enfrentan a grandes multas, los fabricantes del sector se enfrentan a grandes multas si no venden camiones eléctricos. Pero claro, ellos dicen, no, es que nos obligan a vender camiones eléctricos, pero es que los transportistas no los quieren, porque no tienen dónde cargarlos, porque son más caros. Actualmente no existen ayudas para comprar esos camiones eléctricos. Incluso hay determinadas zonas de España a los que no llega la energía suficiente para que haya esos puntos de carga con alta potencia y que son necesarios. Y no estoy hablando solo de la España vaciada, ¿eh? Tenemos rutas como la de Madrid-Barcelona, también Segovia-Soria, donde no llegan. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, Elena, ¿qué plan tiene el Gobierno en este sentido? ¿Tiene el Gobierno algún plan para la descarbonización del sector del transporte pesado y el transporte por carretera? Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para estar aquí en este foro. Pues sí, tenemos un plan. Bueno, ya llevamos unos años desplegando ayudas. Creemos que el reto que tenemos por delante de la descarbonización es muy complicado. Además, la idiosincrasia del sector del transporte por carretera es especialmente delicada por la atomización que hay de las 60.700 empresas que tenemos del sector de transporte por carretera por mercancías. Más del 80% tienen menos de 5 camiones y en el sector del autobús, de las 2.700, el 40% también tienen menos de 5 autobuses. Y eso hace también especialmente difícil para ellos pues, este reto de la descarbonización. Por eso, desde el Ministerio de Transportes, gracias a las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pusimos en marcha un programa de 400 millones de euros destinados a la renovación de la flota, que posteriormente ampliamos con 50 millones de euros más de fondos propios del Ministerio. Gracias a este programa se han podido adquirir más de 1.400 autobuses eléctricos y más de 600 camiones eléctricos. De los autobuses casi la mitad eran eléctricos 100% y los camiones, la mayoría eléctricos, también había unos 18 de hidrógeno. O sea que eso ha permitido dar un impulso al sector. Por tener unas cifras de los autobuses que hay ahora mismo en la calle eléctricos, pues el 40% aproximadamente han recibido ayudas del Ministerio. Y aparte del programa de renovación de flotas, que creemos que ha sido bastante exitoso, tenemos también el programa de la implantación de zonas de bajas emisiones en municipios y el apoyo al transporte sostenible y digital para el transporte urbano, gracias al cual también se han podido financiar unos 1.000 autobuses eléctricos para ayuntamientos y unos 50 y pico vehículos de camiones de residuos también de bajas emisiones. Entonces, ¿cuál es el plan del Ministerio? Pues darle continuidad a estas medidas. Ahora tenemos una oportunidad con el Fondo Social para el Clima. Estamos desarrollando el Plan Social para el Clima. Gracias a este plan, el Gobierno de España recibirá unos 9.100 millones de euros. Bueno, 7.000 serán de fondos europeos, el 25% lo tiene que poner el Estado, pero en total tendremos entre 2026 y 2032 unos 1.900 millones unos 9.100 millones de euros para dedicar a medidas de apoyo a la transformación sostenible y digital destinado en microempresas vulnerables y a usuarios vulnerables. Y con esos fondos, pues ahora mismo estamos en el trabajo de elaborar medidas para dar continuidad a las medidas que ya pusimos en marcha con el plan de recuperación. En cuanto al tema de los puntos de recarga, es verdad que falta mucha infraestructura de recarga y también se están dando pasos en ese sentido. Justo este lunes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el grupo de trabajo de infraestructura del vehículo de recarga, presentó un plan de 10 medidas a corto plazo para impulsar este asunto. Entre las medidas que presentó la vicepresidenta, pues reforzar la regulación que regula la tramitación por parte de las empresas distribuidoras de las solicitudes de los operadores de recarga para acortar los plazos y para que una vez que ya está hecho el acuerdo se pueda implantar las medidas, el punto de recarga cuanto antes. También se van a impulsar el seguimiento de las obligaciones que ya se estaban incluidas en la Ley de Cambio Climático
del 2021 de que las estaciones de servicio que tienen mayores ventas a nivel nacional y provincial pues tuvieran la obligación de instalar puntos de recarga rápido y súper rápidos. Se va a hacer seguimiento de esas medidas. También poner en marcha una medida que también estaba recogida, y es que para implantar un punto de recarga no tengas que pedir una autorización de obra, sino que sirva con una declaración responsable. Y entonces se está trabajando en una guía entre la Federación Española de Municipios y Provincias, AEDIVE y IDAE, para hacer esta guía, y se va a presentar próximamente a los municipios. Y otra medida también que creemos que es muy importante, sobre todo para el sector de los pesados, que necesita grandes potencias para los puntos de recarga, es que se va a impulsar una medida que ya indicó la CNMC relativa a disponer de un mapa de potencias en la red de distribución, de manera que los proveedores, los operadores puedan diseñar sus proyectos con más información y que sea más fácil la implementación. O sea, son una serie de medidas, son más, pero no extenderme mucho, que creemos que son importantes para impulsar el tema de la recarga, que desde luego necesita seguir trabajando en ello. Precisamente la elaboración de ese mapa que nos comenta era una de las peticiones que se manifestaba a primera hora de la mañana aquí por parte de ANFAC. Es cierto que pues se van aumentando los puntos de recarga de acceso público, pero no sabemos exactamente, incluso los de alta recarga, cuáles son aptos para el uso del transporte pesado y cuál no. Disculpe que le insista, a ver si le saco el titular, pero entre esos nuevos fondos que nos comenta, ¿se está planteando que se destine alguna partida para ayudas para la compra de camiones eléctricos que todavía no las hay? Sí, bueno, estaba el plan de renovación de flotas estaba destinado a camiones eléctricos. Sí, la idea es que con el Plan Social para el Clima haya ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Es verdad que por la característica del Plan Social para el Clima está destinado a microempresas vulnerables. Entonces, con fondos del Plan Social para el Clima se tienen que ir para microempresas vulnerables. Pero como comentaba, el sector del transporte, la verdad que por sí, por su propia concepción, es bastante vulnerable en sí mismo. Ya comentaba los datos de que la mayoría, más del 80%, son pymes. Entonces, pues sí habrá ayudas ahí, y estamos ahora también diseñando el plan de manera que sea lo más útil posible para el sector, porque es verdad que un camión eléctrico ya no solo la compra del camión, que es muy cara, sino también costes de mantenimiento, de formación del personal, etcétera. Entonces, queremos diseñar un programa que sea atractivo para las empresas y que se acojan a él. Y les sea Pues útil. quedamos con ese compromiso. Gracias. Arantxa, voy contigo. Ya que estamos hablando de los puntos de recarga, me gustaría comentar contigo los últimos datos del barómetro de ANFAC, ¿no? Esos datos que nos dicen que ahora mismo tenemos en España de puntos de recarga de 250 kilovatios, cerca de 1.600, pero claro, desde el sector lo que nos dicen es que para cumplir con todas las exigencias en descarbonización que ahora mismo se les están planteando, lo que necesitarían es que al final de este año haya 436 puntos de recarga que lleguen hasta 800 kilovatios. Entonces, me gustaría preguntarte si disponemos realmente de estas potencias en España y con qué barreras os estáis encontrando vosotros a la hora de desplegar estas infraestructuras y a la hora de analizar estas infraestructuras que hay desplegadas ya en nuestro país para que sean eficientes para las flotas del transporte pesado. Sí, pues no, lo primero, gracias por la invitación. Yo no pertenezco a la Administración Pública, soy un poco el bicho raro en esta mesa, pero bueno, respondiendo a la pregunta, es cierto que desde ANFAC hace un par de años desarrollamos una hoja de ruta deseable en lo que tenía que ver con el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público. Diferenciamos claramente, como no puede ser de otra forma, de la misma manera que un coche no es lo mismo que un camión, ¿no? Un camión no es un coche grande, pues también su infraestructura de recarga tiene unas especificidades concretas y la propia regulación europea así lo contempla, ¿no? Estableciendo objetivos claros respecto al despliegue de infraestructura de recarga específica para vehículos pesados. En esa hoja de ruta deseable, nosotros siempre nos pareció, y también ACEA en su momento, que el reglamento AFIR había quedado un poquito descafeinado respecto a la ambición, ¿no? que planteaba de despliegue de potencia para los objetivos que se estaban planteando de reducción de emisiones. Y nuestros mapas responden a eso. O sea, el hecho de que ANFAC esté diciendo que este año ya tendríamos que tener puntos de recarga de 800 kilovatios responden a eso, y también responden a esos cuellos de botella, ¿no? que también comentaba Tomás en su intervención, y el representante de Iberdrola, ¿no? Si vamos a tener 5 años de permitting para poner un punto de recarga de 1, 2, 3 megavatios, que al final es como un aerogenerador y medio aproximadamente, pues tenemos que empezar ya
a intentar organizar y desplegar ese tipo de infraestructura de alta potencia. Pero en la infraestructura de recarga para vehículo pesado, aparte de las 3 Cs, cantidad, capilaridad y calidad, hay otros condicionantes técnicos y arquitectónicos que también se comentaban esta mañana que son necesarios tener en cuenta, ¿no? Los puntos de recarga de alta potencia que existen a día de hoy, muchos de ellos no son aptos para vehículos pesados, simplemente porque los techos que aparecen en los puntos de recarga pues no superan los 4 metros y el camión no cabe, o porque los puntos de recarga o las estaciones están tan juntas que 2 camiones no caben seguidos. La propia manguera puede ser una barrera arquitectónica. El acceso y la maniobrabilidad del camión a esa estación de recarga, por no hablar incluso de los estándares de comunicación e interoperabilidad de los puntos de recarga, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto, más allá de los puntos, es planifiquemos para conseguir esos objetivos a 2030, teniendo en cuenta que la infraestructura de recarga de muy alta potencia para vehículos pesados puede ser un cuello de botella y tenemos que empezar ya a ir planificando esa infraestructura. Entre otras cosas, porque los operadores también de puntos de recarga, en el despliegue que se está haciendo ahora, están eligiendo las mejores ubicaciones, las de mayor tráfico, las que son más fáciles de acceder. Todo eso se va a complicar cuando vayas desplegando más infraestructura. Habrá más problemas, habrá más plazos probablemente para el despliegue de esa infraestructura y más problemas también en el acceso y conexión a la red, ¿no? Conectar un punto de recarga de 3 megas requiere conectarte casi a la red de transportes, casi no, a la red de transportes, con lo cual no es poner el punto un plug and play, sino que hay que reforzar, probablemente habrá que reforzar toda la red de distribución para acceder a eso. De ahí nuestra demanda y nuestra hoja de ruta deseable en ese despliegue de infraestructura específica para los vehículos pesados. No tengáis pudor en añadir, matizar algo de información. Elena, te voy a escucharla atenta. No sé si tienes algo que añadir, ¿no?, a las peticiones que hacen desde ANFAC al desarrollo de estas infraestructuras. No, por nuestra parte, toda aportación es bienvenida. Fantástico. Bueno, tenemos con nosotros a representantes del Parlamento Europeo, bueno, a europarlamentarios, tanto del Grupo Socialista como también del Partido Popular Europeo. Entonces voy a aprovechar para preguntarles. Ya sabemos que, bueno, todo este programa de descarbonización, los objetivos nos vienen marcados de Europa. Santiago, empiezo con usted, si le parece bien, porque la Unión Europea ha actualizado la regulación para las emisiones de dióxido de carbono para vehículos pesados y lo que exige, lo veíamos al principio en las presentaciones de ANFAC, es reducir en un 90% para el año 2040. Y yo le querría preguntar, Nicolás, si le parece realista que las empresas puedan acometer este cambio y hacer frente a este cambio y a esta reducción. Lo primero es un cambio que tenemos que hacer entre todos y todas, es decir, no solo está es culpa o tendrán que hacerlo los fabricantes, tendremos que hacerlo todos, ¿no? Cada uno tendrá que hacer su parte. Yo creo que es un objetivo ambicioso, lo es, pero también es ambicioso conseguir la neutralidad climática en 2050. Por lo tanto, debemos ponernos esos objetivos, debemos apostar por la ambición, porque lo que estamos viendo es que o descarbonizamos el transporte o nos van a descarbonizar el transporte otros, que no son los que fabrican aquí. Entonces, creo que tenemos que avanzar en soluciones. Y lo primero, lo que yo reclamaría, estaba escuchando pues, al Ministerio, ¿no?, y hablaba de fondos y casi todos esos fondos provienen de la Unión Europea, son fondos europeos en su mayoría. Por lo tanto, si recibimos, también tenemos que cumplir la regulación y esa regulación además necesita ser estable. No podemos ir modificándola cada poco tiempo porque realmente provoca esa inestabilidad provoca inseguridad y quien va a invertir pues se lo piensa cada vez más y entramos en parones que no nos llevan a nada o dudas que al fin y al cabo cada vez que abrimos una legislación europea estamos entre 1 o 2 años discutiendo y eso pues supone un parón regulatorio que ya la inestabilidad que tenemos política en estos momentos a nivel global pues se añade una mayor, cómo se acentúa de una manera más clara. Yo también quiero añadir que hasta 2040 tenemos que hacer varias cosas, ¿no? La primera, aumentar el ritmo de la innovación tecnológica, la transformación que se está produciendo. Está claro que hay cuellos de botella y yo, además, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Todos esos planes que proponéis es que es lógico. Tenemos que resolver los cuellos de botella que muchas veces están en el lado, digamos, eléctrico.
no tanto del espacio, sino de la gestión de las redes eléctricas. Por lo tanto, el despliegue de infraestructuras es vital y las administraciones públicas tienen que apoyar este despliegue de infraestructuras de una manera decidida. Si no, es cierto que no vamos a llegar. Es decir, solo con la voluntad del sector no se va a conseguir. Necesitamos apoyos públicos decididos, apoyos también financieros, que las compañías vean que el sector financiero también va a apostar por eso. Por lo tanto, yo creo también que hay instrumentos regulatorios europeos que se deben mantener como está. Por ejemplo, la taxonomía de inversiones sostenibles. Creo que es importante que marque muy bien cuáles son esas inversiones sostenibles para que las entidades financieras respalden esta descarbonización. Y, por último, creer que es necesario y creer que es una oportunidad de país. Porque la descarbonización puede venir de varias maneras. Una es la electrificación. Estoy totalmente de acuerdo. Hay otras soluciones alternativas a la electrificación que en el sector de transporte también pueden ser viables y también pueden ser útiles en el futuro. Pero avanzar en esta descarbonización exige que haya un compromiso por parte de las administraciones, por parte de los que hacemos las legislaciones para dar estabilidad regulatoria, por la vía financiera y de apoyo económico y, sobre todo, por la vía social. Es una oportunidad industrial que también tiene nuestro país y que, si no lo aprovechamos, ya digo, vendrán otros y nos descarbonizarán nuestro transporte y nos quedaremos mirando. Esto que nos cuenta Nicolás, ¿no?, de la necesidad de ese compromiso y no estar cambiando continuamente esos parámetros, nos lleva también a abrir este debate que ya se ha puesto encima de la mesa en este foro, de cómo encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad de las empresas que se dedican al sector de los transportes. Está claro que es necesario modernizar, innovar el sector para no quedarnos atrás frente a otros actores internacionales, en el seno de la Unión Europea también. Y me gustaría preguntarte, Susana, si en este sentido se están debatiendo algunas propuestas específicas para seguir con este modelo de transición hacia la descarbonización sin perder la competitividad de las compañías y de las empresas. Bueno, pues efectivamente así es. Lo primero, dar las gracias por estar de nuevo en este foro, que además yo tengo que decir que soy mucho más optimista que el año pasado, porque también ha habido un cambio, ¿no?, en lo que estamos viendo en la Unión Europea. No un cambio en los objetivos, que yo creo que si algo ha quedado claro esta mañana es que el qué lo tenemos claro, pero el cómo vamos a llegar más con ser más pragmáticos, más realistas para llegar a esta transición que es muy compleja, y lo habíamos dicho hoy, eso es fundamental. Y eso sí que se está viendo ahora ya en la Unión Europea. Y yo siempre digo, y cuando me invitáis a este tipo de eventos, que este año o este mandato es el mandato de los incentivos y no de marcar más objetivos. Es decir, menos palos y más zanahorias, porque llegar ahí es algo muy difícil. Y por lo tanto esto ya se está viendo a nivel europeo. Por primera vez tenemos un plan de automoción encima de la mesa, donde la Comisión Europea pues, ha visto las dificultades que tiene el sector para llegar a estos objetivos. Y ahí hay cosas pues que ya nos gustan y cosas que todavía faltan. Pero bueno, yo quiero recalcar ya cosas que son positivas, es que haya este plan. Algo que hemos visto, por ejemplo, a lo largo de esta mañana, es que este plan hace muy poca referencia al transporte pesado. Decíamos, hay que darle más visibilidad a este sector, y así es, porque cuando miramos el plan faltan muchas cosas. Y también hay cosas que faltan y que vamos a tener que seguir pidiendo, ¿no? Por ejemplo, la revisión que estáis todos pidiendo, el adelanto de la revisión de las emisiones de CO2 para el transporte pesado, aquí no se nombra para coches, pero no se nombra para el transporte pesado. Fundamental, y vamos a seguir pidiéndolo. Y no para cambiar los objetivos. No estamos hablando de cambiar objetivos, ha quedado claro que si tenemos esas palancas tractoras o no en Europa para llegar a algo tan difícil, como decíamos antes, que es que en el 2030 el 45% sea cero emisiones, ¿no?, cuando tenemos ahora mismo estamos en el 1,2 en España. Por lo tanto, tenemos que ver si se cumplen esos objetivos. Nosotros también estamos pidiendo que esa revisión del plan tenga en cuenta la neutralidad tecnológica, porque ha quedado aquí claro que tenemos la tecnología para la última milla, para la media distancia, para los autobuses urbanos, pero el transporte de larga distancia tenemos que ver el rol de los biocombustibles, los combustibles renovables y soluciones híbridas, y eso lo estamos pidiendo. Y luego también se ha hablado mucho aquí de infraestructura de recarga, y ahí también el plan tiene cosas buenas y cosas que faltan. ¿Qué falta? La revisión del reglamento AFIR. Y yo es algo que llevo pidiendo hace mucho tiempo porque ya hay una incoherencia. Cuando se hizo este reglamento se estaba pidiendo
una reducción de emisiones del 30% para el 2030. Hombre, acabamos con un 2040, con un 45%. Por lo tanto, ya hay una incoherencia en ese reglamento que tiene que ser revisado para que tengamos esa ambición. Y luego hay cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se hablaba de acelerar permisos. Antes comentabais 5 años hasta que se puede haber un cargador de alta potencia para camiones. Eso es necesario. Y hay algo que también la Comisión se ha comprometido a sacar a finales de este año, que es una iniciativa de corredores europeos de transporte limpio para instalar pues esos hubs de recarga para el transporte pesado, que creo que es más necesario que nunca, como se ha visto aquí. Y luego, muy brevemente, esta descarbonización tiene que ser rentable. Creo que el precio de la energía es fundamental. Ahí la Comisión Europea hace una serie de recomendaciones que se quedan en manos de los Estados miembros, y a mí pues, siempre lo digo y aprovecho estos foros para decir que todas estas recomendaciones de rebajar los impuestos pues queda en manos del Ministerio que lo lleve a cabo, y tengo mis dudas de que esto se vaya a hacer. Y sobre todo cuando hablamos de incentivos, porque yo decía, esta es la legislatura de los incentivos y no tanto de las obligaciones, bueno, pues ahí hemos visto lo que funciona. Los fondos europeos que se han utilizado para las flotas urbanas de autobuses han funcionado muy bien. Aquí se habla mucho de ETS2, del Fondo Social del Clima, que no entra hasta el 2026, que tenemos en el 2025 ahora en España, no tenemos nada. Y el Fondo Social del Clima, ojo con hacerlo muy restrictivo, porque estamos repitiendo aquí micropymes vulnerables. Hombre, si lo hacemos tan restrictivo, estamos viendo que aquí hay muchas pymes que van a necesitar esos fondos para la renovación de la flota, pues también tenemos que estar muy atentos, que no lo hagamos demasiado restrictivo. Es muchos fondos, pero también estamos diciendo que va para los hogares. Ya está, ya entramos. Hombre, Susana, el Fondo Social del Clima y las normas del Fondo Social del Clima las votaste tú lo mismo que yo. Las previsiones. Por eso, pero tú votaste lo mismo. No, yo no voté que fuese tan vengas con ventajismos, porque realmente votamos lo mismo. Y yo creo que el target, el objetivo y a dónde hay que llegar es lo mismo. Yo creo que ahí, además del Fondo Social del Clima, debe haber otros instrumentos. Y debe haber fondos de transición, fondos también provenientes del ETS2 y del ETS1, porque yo creo que, es más, se lo voy a decir al Ministerio, no sé si será una crítica o no, pero si nos limitamos al Fondo Social del Clima no llega para nada. Pues eso, perdóname que acabe, Nicolás. Creo que hay que aumentar, ¿no? Que estábamos hablando de que todo lo que se ha hablado aquí es Fondo Social del Clima, ETS2. Yo estoy diciendo que el Ministerio, y hoy en día el MOVES, se ha dicho aquí a principios de esta mañana, se ha acabado el para transporte pesado, ¿no? Para industriales, se ha acabado en abril del año pasado. No podemos esperar a que el Fondo Social del Clima o nuevos fondos europeos sean lo que hay, porque necesitamos que los Estados miembros, y eso es una recomendación, y a mí me preocupa que todo se quede en recomendaciones en este plan que ha puesto sobre encima de la mesa la Comisión Europea. Pero por finalizar, creo que es bueno que Europa haya reconocido el problema. Esto es un reto enorme y, por lo tanto, tenemos que trabajar todos juntos. Sí, por puntualizar una cosilla, o sea, en el Ministerio estamos trabajando, como comentabais, que aparte del Fondo Social para el Clima, que tiene las características que tiene y que estamos intentando darle la visión más amplia posible dentro de lo que nos permite la normativa europea, y hay que tener en cuenta que esto lo tiene que aprobar la Comisión. Estamos trabajando también en paralelo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Hacienda y Transición Ecológica, para que efectivamente todos esos fondos que van a venir a España por la implantación tanto del ETS1 como el ETS2 se utilicen para la descarbonización del propio sector. O sea, nosotros creemos que es muy importante que, ya que esos fondos vienen del sector, pues que reviertan en la descarbonización del sector. Y nuestra idea es crear un fondo de descarbonización del transporte, que con esos fondos, que según las estimaciones que tenemos en el Ministerio, entre 2024 y 2030, ingresaremos en España más de 10.000 millones de euros procedentes del ETS1 y del ETS2. Creemos que es importante que esos fondos reviertan, y en esa línea estamos trabajando también. ¿Y rebajas fiscales? Bueno, eso hay que preguntárselo a Hacienda. Nosotros desde el Ministerio de Transporte tenemos las competencias que tenemos. Bueno, veremos en qué queda la cosa. Luis Miguel, que entre que te he dado paso tarde y te tengo aquí, que todavía no te he dado paso ahora, parece que te tengo manía, pero para nada. Bueno, vamos al caso concreto en España. Bueno, también en Madrid, la implementación de la zona de bajas emisiones es cierto que ha afectado al sector de los transportes y también a la logística de muchas empresas. Entonces, me gustaría saber cómo está abordando la Comunidad de Madrid esta transición para intentar cumplir con los objetivos medioambientales, intentando también minimizar a la vez el impacto para las empresas del sector transportes. Pues muchas gracias, Victoria.
Lo hacemos primero desde el ámbito de nuestras competencias. Y empiezo por ahí diciendo, y no con esto para eludir ningún tipo de responsabilidad, sino al contrario. Porque hoy me viene súper bien estar en una mesa donde tengo eurodiputados, donde tengo al Ministerio, para, por una vez, no ser pedir yo también, ¿no? Una de las cosas que necesitaríamos las comunidades es, por ejemplo, que el Comité de Regiones de Europa de verdad nos diga, aunque en la última resolución que hizo ya anunciaba más o menos o nos habilitaba a las regiones, ¿no?, a tener esa visión común para hacer políticas de movilidad que nos permita armonizar, ¿no? Y creo que lo ha mencionado antes Nicolás. Qué importante es la seguridad jurídica para generar esa confianza tan necesaria que no nos haga perder competitividad, que permita a las empresas dar el paso a estas grandes inversiones que suponen, por ejemplo, invertir en un camión eléctrico, ¿no? Otra cuestión que es importante, los fondos han llegado hasta ahora, pero ha sido muy difícil la gestión de los fondos. Hemos tenido muy poca flexibilidad. Cuando estábamos gestionando los últimos fondos para vehículos pesados, ya estábamos viendo que alguna de las líneas se nos iba a quedar prácticamente sin gastar. Y lo dijimos en reiteradas ocasiones dentro del Ministerio. No hubo manera de tener la agilidad suficiente para poder reutilizar esos fondos en donde las empresas, que eso es lo más importante, porque nosotros al final en la Comunidad de Madrid entendemos que lo que estamos es representando, en el caso nuestro, el Comité Madrileño de Transportes, que muchos de sus representantes están hoy aquí, que son los que realmente nos trasladan, porque son los que saben, son los transportistas, son los que nos dicen dónde se encuentra el problema, les cuesta muchísimo acceder a esa ayuda, la tramitación es complicada y la flexibilidad es compleja, ¿no? Por tanto, no solo tienen que estar las ayudas, sino que además deben ser flexibles en su gestión. Oye, fabricantes, concesionarios, a lo mejor es una vía facilísima de que lleguen mejor y más rápido al destinatario final. Y luego la normativa. La normativa tiene que ser una normativa que dé precisamente esa estabilidad, ese marco jurídico estable, que genere una confianza en el inversor, porque una falta de seguridad jurídica y política, ni digamos, lo que genera es falta de confianza en el inversor y automáticamente pierdes competitividad. En ese sentido, en la Comunidad de Madrid hemos decidido dar un paso adelante respecto a elaborar una ley de movilidad propia, autonómica, sin esperar en este caso a la ley nacional, aun sabiendo que tendremos que, seguro, adaptarla en algún momento, precisamente para tratar de dar esa armonización normativa, sabiendo que los municipios tienen su autonomía y que, por tanto, bueno, va a ser un ejercicio de consensos y de tratar de avanzar precisamente en que cuando haya que hacer una inversión en el vehículo pesado para el reparto de última milla, ¿dónde vamos? ¿A 3,5, a 7 toneladas? Porque dependiendo del municipio me va a valer o no me va a valer. Bueno, pues todas esas cuestiones son las que hemos puesto sobre la mesa en esta parte inicial de nuestra regulación, y no por capricho, sino porque nos lo han dicho los profesionales, que son los que saben. Y desde luego sí acabar con un mensaje que mencionaba Susana, que para mí es fundamental. Hay que hablar del vehículo pesado mucho más, tanto de transportes y de mercancías. Es que no tiene mucho sentido, a mi juicio, que la clasificación medioambiental de un vehículo privado sea el mismo de un vehículo, por ejemplo, de transporte escolar. Tenemos que tener en cuenta que las emisiones dependerán también de la ratio de ocupación, por ejemplo, de un transporte escolar, y que el 50% de lo que movemos todos los días, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tiene que ver con la mercancía, el otro 50% con los pasajeros, ¿no? Por tanto, debemos de estar muy presentes, y más cuando empezamos a hablar de logística inversa y de tantas cuestiones que nos van a afectar a la normativa, no solo de bajas emisiones, de desarrollo de distribución urbana, a infinidad de cuestiones que tienen mucho que ver con la falta de fondos, sin duda, pero que también tienen mucho que ver con esa armonización normativa que en estos momentos convierte a las empresas de transporte casi en especialistas en derecho administrativo. Pues permíteme que me quede con esta idea de armonización normativa para preguntarte, Elena, si es posible o el Gobierno se está planteando homogeneizar las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas, ciudades, incluso países europeos, para que, por ejemplo, transportar personas o mercancías desde Huelva a Berlín se haga con las mismas reglas y con las mismas normas de acceso para todos los camioneros y para todos los autobuses. Bueno, ahí en lo que es el transporte internacional, tanto de mercancías como viajeros, la verdad que está todo normativa europea, está todo muy regulado, los estándares para acceso a la profesión
para el transporte de mercancías, de viajeros, etcétera, está en los reglamentos en el 1071, 1072, 1073. Está todo muy regulado, muy estandarizado. El trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Transportes y en coordinación con las comunidades autónomas es también estandarizar la inspección. La inspección, porque es muy importante que al final el reglamento se aplique de manera homogénea en todo el territorio. Ahí tenemos competencias del Estado, pero también hay competencias delegadas en las comunidades autónomas y dentro de la Comisión de Directores Generales hay subgrupos de trabajo y uno concreto dedicado a la inspección que se encarga de esta homogeneización. En cuanto ya a lo que es el transporte a nivel más nacional o local, pues la labor del Ministerio de Transportes y del resto de ministerios es un poco la de impulsor y establecer dentro del ámbito de nuestras competencias pues el marco más homogéneo posible para que el desarrollo de cada normativa, de cada competencia por cada entidad local pues sea lo más homogénea posible. En ese sentido, por ejemplo, nos consta que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en lo que se refiere a la zona de bajas emisiones, ha intentado ir al máximo de la estandarización posible dentro del marco competencial que tenemos. En cuanto a una cosa que se ha mencionado, la Ley de Movilidad Sostenible, pues en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, por ejemplo, también se profundiza en este tema e incluso se hace mucha referencia a la distribución de última milla y, por ejemplo, una de las cosas que se han incluido es que en los planes de movilidad urbana sostenible pues se incluye la distribución de última milla y que las entidades locales tengan que coordinarse con sus localidades adyacentes para homogeneizar procesos. O sea, que creemos que la labor del Ministerio, o de la Administración General en concreto, pues es esa labor de impulsor. Y luego, una cosa que creemos que también es muy importante en este ámbito de la burocracia, la tramitación, etcétera, es la digitalización. Y creemos que ahí las empresas de transporte tienen que ver la utilidad de la digitalización, porque al final tener un sistema digitalizado de gestión de documentos les evita muchos trámites, nos permite a la Administración acceder directamente a los documentos y todo lo facilita muchísimo más. Y creemos que es una cosa muy importante también a tener en cuenta en este aspecto. Me gustaría abrir ahora el melón de un par de preocupaciones que nos han trasladado en la mesa de las empresas privadas esta mañana. La primera de ellas, Nicolás, es que los transportistas están manifestando pues que están preocupados por la falta de alternativas al vehículo eléctrico como soluciones sostenibles. Y no sé si en el seno de la Unión Europea pues están planteando otras soluciones como pueden ser los combustibles renovables o el hidrógeno como otras soluciones para que no todo esté focalizado en las baterías eléctricas, que parece que es un poco complicado que con esto solo no se alcancen los objetivos marcados. Lo primero es desmontar un mito. La legislación europea actual no prohíbe los motores de combustión. Solo dice que tienen que ser los vehículos cero emisiones. Esto quiero dejarlo claro porque hay un mito sobre esto y realmente no es te vas a electrificar por la fuerza. No es así. Y en el coche, en el vehículo pesado, eso es incluso más complicado, electrificar el vehículo pesado, y sabemos que vamos a necesitar más soluciones. A mí cuando me hablan, antes la mencionaba Susana, de neutralidad tecnológica, lo que veo es una falta de neutralidad ideológica y a la industria de los combustibles fósiles empujando para que no suceda la descarbonización del transporte. Y la necesitamos por competitividad europea y también por nuestros compromisos climáticos. Pero yo querría mencionar que, por ejemplo, yo he participado en la directiva de renovables, ¿no? He sido uno de los ponentes. Y ahí hemos trabajado mucho para que la Comisión abriera, expandiera la posibilidad de utilizar pues, los biofueles avanzados para que se incorporen también al transporte pesado como fueles de cero emisiones, o también los RFNBOs, que son los fueles producidos de manera no biológica, normalmente con electricidad renovable, para producir hidrógeno. Eso van a ser soluciones que posiblemente necesitemos encima de la mesa para el transporte pesado y cuando no se pueda electrificar. Yo en coches tengo muy claro, es decir, en el vehículo ligero tengo muy claro que la solución pasa por el vehículo eléctrico. Y en el vehículo pesado probablemente la mayoría del transporte se podrá electrificar, pero mientras no haya suficiente red de recarga tendremos que empezar a apostar por otras soluciones también, o ya se están apostando. También quiero mencionar aquí una cuestión importante, ¿no? Es cierto, los combustibles de segunda generación, los biocombustibles, los RFNBOs, no llegan para todos, no llega para descarbonizar el stock actual, ¿no? Pero a medida que el transporte ligero se vaya electrificando, van a ir dejando también mayor margen para utilizar estos combustibles en el transporte pesado. De tal manera que durante unos cuantos años veremos una convivencia de diferentes soluciones en la descarbonización. Pero no perdamos de vista el horizonte es reducir las emisiones. Y luego,
otro mantra sobre competitividad. Vamos también a tratar de desmontar, y que es, hablamos mucho de competitividad y de que la industria europea pierde competitividad. ¿Cómo medimos la competitividad de un país? Yo creo que por el avance de su industria, por ser, digamos, vender a un precio más competitivo, eso lo entendemos por competitividad todos. Pero yo quiero mencionar algo. Muchas de estas cosas que hacemos, y debemos pensar también en la ciudadanía, lo hacemos por el bienestar. Y una ciudad será más limpia y la gente vivirá más sana cuando tiene menos emisiones en su ciudad, cuando hay menos partículas de emisiones en el medio ambiente, en estas calles de Madrid, con ese sistema de bajas emisiones, o un transporte público ejemplar como normalmente tiene esta ciudad. Pero pensemos en la competitividad de la vida. ¿En qué más parámetros podemos medir esa competitividad? Un español vive de media 7 años más que un norteamericano. No pensemos, a veces se ponen en solfa o en cuestión estas decisiones que hacemos desde las instituciones europeas, pero también desde los gobiernos estatales, de que, bueno, estamos lastrando la competitividad. ¿En qué la medimos? A cualquiera que le pregunte en esta audiencia si prefiere que su hijo vaya a vivir 7 años más o 7 años menos, que tenga en cuenta que mucho de esta calidad de vida o esperanza de vida ganada tiene que ver con las decisiones que tomamos, por ejemplo, en el respeto al medio ambiente, por hacer una industria más limpia. Por lo tanto, es una apuesta también por la competitividad, pero la competitividad entendida de una manera amplia. Veo que Susana te ha escuchado atentamente, me da la sensación de que algo va a querer rebatir de tus argumentos, pero Susana, te planteo también otra de las preocupaciones del sector del transporte pesado, y es esa obligación, ¿no? Esa imposición de Europa de comprar flotas de cero emisiones. Al final supone una inversión inicial muy elevada y, sobre todo, que puede poner en jaque a determinados operadores o pequeñas empresas que, bueno, no tienen tanta solvencia, ¿no? Pero aquí los fabricantes quieren vender. Si forzamos palo y zanahoria, lo que pasa es que necesitan la zanahoria, y la zanahoria hay que ponérsela en modo ayudas. Pero yo creo que aquí todos quieren vender. Vale, en modo ayuda. Entonces, ¿se está planteando desde Europa rebajar esta medida? ¿O? Eso de forzar, y yo creo que no es forzar. Yo creo que es una necesidad que tenemos todos. Yo creo que esto tenemos que empezar a desmontarlo. No es forzar, se traslada luego, viene Europa y nos aprieta para que hagamos esto. No, no. Lo hacemos entre todos y de una manera común. Porque luego es muy fácil para las autoridades locales, y no estoy culpando en este caso a Madrid, decir, no, es que viene de allí y tenemos que hacer esto, y entonces ya las protestas se derivan hacia arriba y los culpables somos Susana y yo. Y eso tampoco es así. Es lo que vota la gente. Voy a dejar, porque yo soy aquí la mera moderadora, no soy especialista en el sector del transporte industrial ni del autobús por carretera, pero creo que Susana sí que tiene otro punto de vista. Bueno, sí, y lo hemos estado comentando toda esta mañana. Cuando estamos hablando del transporte pesado, estamos hablando de un modo de trabajo. Y, por lo tanto, dice Nicolás que es la competitividad. Competitividad es que respiremos aire limpio. Competitividad también para estas empresas, para estas pymes, es que no quiebren, que ha hablado ahí Tomás de ello. Competitividad es que las familias lleguen a fin de mes. Es decir, podríamos hablar largo y tendido sobre lo que es la competitividad, pero si algo está claro es que Europa se desindustrializa, perdemos competitividad y los españoles somos cada día más pobres, por no decir otra cosa. Pero no voy a entrar en... O sea, que competitividad no solo es respirar bien, que eso lo queremos todo el mundo y en eso estamos trabajando, sino que podamos permitirnos llegar a fin de mes. Lo que decías, Victoria, sobre esta rebaja, sobre las ayudas, hay una propuesta de la Comisión encima de la mesa que es para impulsar flotas de vehículos cero emisiones. Esta normativa la tiene que presentar, se ha comprometido la Comisión a presentarla a finales de este año, pero yo repito, estamos en la legislatura de las ayudas, de priorizar los incentivos y no más obligaciones. Por lo tanto, vamos a esperar a que llegue esta normativa por parte de la Comisión Europea, pero lo que no necesitamos es que nos pongan otro objetivo más, sino que ayuden a las empresas, y creo que lo han dicho, ¿no? Esto no es una cuestión de tecnología, esto es una cuestión de ayudas financieras para que esto sea rentable, porque al final, si no es rentable la descarbonización, pues por mucho que les obligues a las empresas a que fabriquen vehículos eléctricos, pues no lo van a hacer, ¿no? Nos obliga. Bueno, por eso digo que no tiene que ser una obligación la imposición de flotas de vehículos eléctricos, sino que ayudemos en este sentido. Y ahí
va unido que estos incentivos que tiene que haber, pues tiene que haber una directiva de fiscalidad. Sabemos lo que ha funcionado en otros países, sabemos lo que ha funcionado en Bélgica, sabemos que funcionan las desgravaciones fiscales, una fiscalidad ventajosa, bonificaciones y, por lo tanto, lo que les estamos pidiendo y llevamos tiempo pidiendo al Ministerio, pues es que se lleven a cabo por fin estas deducciones fiscales y estas bonificaciones. Hay otras propuestas que estamos haciendo a nivel europeo, por ejemplo, el hecho de extender la exención de los peajes para vehículos cero emisiones más allá del 2025 es algo que también es necesario. O también todo lo que sean incentivos, tipo que también está parado ahora mismo por el Consejo, de adaptar la directiva de pesos y dimensiones para que los vehículos de hidrógeno o los vehículos eléctricos puedan llevar más peso, también está encima de la mesa. Lo que repito, por nuestra parte, ¿sabemos dónde tenemos que llegar? Sí. ¿Sabemos cuál es el objetivo? También. ¿Que necesitamos dar estabilidad y no hacer cambios en la normativa? También. Pero mira lo que ha tenido que pasar con coches, que nos ha llegado el 2025, no hemos cumplido y ahora se han tenido que hacer esa flexibilidad a las multas. Lo que estamos pidiendo ya desde aquí es que se revise, que se dan todas las palancas tractoras en el reglamento de CO2, porque si no nos encontraremos dentro de 5 años con que hay que volver a revisar los objetivos, flexibilizar para que no haya multas, pues que sería lo último que necesitamos para la competitividad de nuestras empresas y, por lo tanto, lo estamos pidiendo que se haga ya. Y eso es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a pedir también desde el Parlamento Europeo. Bueno, vamos con un caso de éxito. Vamos otra vez a hablar de Madrid, la ciudad de Madrid, que es referente en España y en Europa por tener una de las mayores flotas de autobuses cero emisiones, Luis Miguel. Y me gustaría preguntarte si la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid, está trabajando, tiene planteada alguna estrategia para hacer extensible, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes, este caso de éxito al resto de la provincia. Pues sin duda. El consorcio, de hecho, el Consorcio Regional de Transportes somos todos, ¿no? El Consorcio Regional de Transportes es la Comunidad de Madrid, pero es los 179 municipios que forman parte de la misma, ¿no? Y eso es un poco la clave, es decir, qué estamos haciendo en distintas fases o en distintas partes. Una, en predicar con el ejemplo. Si hablamos de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que es la más grande de todas las que hay en la Comunidad de Madrid, pues estamos hablando de que el 100% de la flota que tienen utiliza combustibles que reducen las emisiones, o bien eléctricos 100% o bien de gas comprimido. Si vamos al consorcio, lo que estamos ya es en datos en el consorcio, sobre todo lo que se dedica es al transporte intermunicipal, ¿no? Es decir, que con recorridos más largos, donde ya empezamos a utilizar tecnologías 100% eléctricas, ya empezamos a tener esos vehículos. El 55% de la flota ya utiliza, tenemos 3 autobuses que son de hidrógeno, tenemos 117 que son eléctricos 100%, tenemos 820 aproximadamente que son híbridos, ¿no? Por tanto, estamos avanzando precisamente en la implantación de esas tecnologías. ¿Dónde se va a materializar el gran cambio? En la licitación del nuevo mapa concesional que, además de tener y prestar especial atención a esta renovación de la tecnología que usan los vehículos, no pierde la atención a algo que es fundamental y esencial para esa tan manida sostenibilidad. Cuando hablamos de movilidad, no pierde referencia en los municipios menos poblados, porque es donde realmente tiene que llegar el transporte público, es donde tenemos que estar las administraciones garantizando ese servicio. Otras vías en las que estamos trabajando para que ese caso de éxito de la implantación sea fundamental, desde luego en lo que tiene que ver con normativa, desde luego en lo que tiene que ver con afianzar la alianza público-privada que nos permita poner en práctica algunas medidas como la que hemos puesto recientemente, desde el año pasado, puesta en marcha para que cuando alguien decide el achatarramiento de un vehículo de los antiguos pueda recibir, por ejemplo, el abono transporte durante 3 años de manera gratuita, donde pueda recibir una serie de beneficios gracias a las aportaciones en este caso con organizaciones como AEVIVE que nos marcaba un poco el camino hacia trabajar en estas cuestiones. Y es un poco lo que estamos planteando en este sentido. Y la última pata la mencionaba antes, que es la que tiene que ver con la normativa. Oye, además de todo lo que vamos haciendo, seamos capaces de asentar una normativa que necesariamente facilite la implantación y la implementación de estas mejoras.
Nosotros cuando hablamos de competitividad sí tenemos claro que queremos medirnos y fijarnos, ¿no? Competitividad es, por ejemplo, si hablamos de logística, ver dónde se implantan las empresas. Madrid tiene algunos problemas, como por ejemplo puede ser el precio del metro cuadrado del suelo. Pero tenemos unas ventajas adicionales, la simplicidad normativa, la cercanía a la iniciativa privada siempre para facilitar la implantación en nuestro municipio, ¿no? Es decir, todo eso nos ha permitido ser una región con los impuestos muy bajos, aunque creo que hay también recorrido en ese aspecto, para facilitar que se implanten aquí las empresas, lo cual te permite aplicar políticas que van también a mejorar otros índices más, bueno, que forman parte más de esa reflexión que planteabas antes, ¿no? Es decir, mejorar la sanidad, mejorar otras cuestiones que tienen que ver también con lo que preocupan a los madrileños, pero a lo que nos ocupa, yo creo que hemos afrontado desde todos los puntos de vista que debíamos y el resultado está siendo, creo que, positivo. Me gustaría hablar también de competitividad con la rara avis de esta mesa, Arantxa, que no forma parte de la administración pública, pero nos interesa mucho qué tienes tú que contarnos sobre ese punto de vista, ¿no? del sector industrial. Se ha planteado a lo largo de esta jornada esa preocupación, esa necesidad, ¿no? de impulsar la colaboración entre administraciones públicas y el sector industrial para no perder esa competitividad. ¿Qué medidas crees que se deberían poner en marcha para seguir avanzando en este camino sin perder competitividad? Bueno, nosotros siempre, industria y mercado tienen que ir de la mano, siempre lo decimos. Nosotros tenemos la suerte en España que tenemos un fabricante de vehículo industrial, Iveco, con 2 plantas en España, y ese binomio es inseparable para nosotros y lo tenemos que mantener. Por eso, una de las 7 medidas que planteaban esta mañana, ¿no? en la inauguración es esa política industrial y esa visión de medio y largo plazo para habilitar todas las palancas y factores de competitividad que nos permitan seguir recibiendo inversiones en nuestras plantas productivas, ¿vale? Insisto, aquí fabricamos vehículos pesados y lo tenemos que mantener y potenciar si cabe, ¿no? Muchas de las medidas ya las hemos hablado. Se ha hablado mucho de los planes de ayuda, ¿no? a la compra de vehículos pesados. Hay otros mecanismos que se hablan menos y que otros países están utilizando ya y los tienen implantados, que son incentivos también al uso de vehículos pesados, incluso también ligeros, como pueden ser los certificados de ahorro de eficiencia energética. Nosotros en SANFA que estamos trabajando en que el vehículo pesado, y también el ligero, pero el vehículo pesado tenga una consideración específica y un cliente, un comprador de un vehículo pesado pueda recibir una compensación por ese ahorro energético que se produce cuando, en lugar de comprarte un vehículo de combustión, te compras un vehículo eléctrico. Otros mecanismos también de incentivos son los e-credits. Comentaba Nicolás, ¿no? que estuvo trabajando en la nueva directiva Red 3. Esa Red 3 establece que una empresa o un cliente, por cargar su vehículo, por cargar tu camión en el centro logístico y gastar no sé cuánta energía, puedes monetizar ese dinero porque es energía renovable que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de energía renovable que tiene marcado Europa. Eso no está implantado en España, lo estamos esperando y lo estamos esperando. Austria, Francia, Alemania ya lo tienen, Países Bajos lo tienen implementado, nosotros lo estamos esperando y esperamos que pueda haber un alcance amplio para la aplicación de estos mecanismos, no solo para la carga pública, sino, insisto, también en los propios centros logísticos, que las empresas puedan utilizar esos mecanismos que además no son de estímulo en una ocasión, sino que además pueden ser estructurales y anuales a lo largo de toda la vida del vehículo. Por supuesto, la fiscalidad. Yo siempre digo la gran olvidada en Europa y en España. Nadie quiere abrir esa caja, pero desde luego es la gran olvidada y sería inyección en vena para las empresas y para habilitar este tipo de incentivos. En las infraestructuras, que necesitamos infraestructura, pero la propia carga del vehículo también tiene que ser competitiva para los transportistas. No podemos estar pensando en que un transportista va a pagar 0,50 céntimos kWh por cargar en un punto de recarga.
no lo podemos estar pensando. Hay instrumentos también fiscales que se pueden aplicar. Holanda tiene desde hace 10 años una bonificación en el impuesto de la electricidad por cargar los vehículos en alta potencia, un 85%. ¿Por qué no lo ponemos en España? Sería un incentivo para los transportistas, porque, insisto, no van a cargar a 0,50 céntimos el kilovatio hora. Y bueno, temas de movilidad, ¿no? Hablaban de la ley de movilidad. Dar cierta certidumbre y armonización a los territorios, a las regiones, a los municipios, entendiendo que cada uno puede tener sus propias especificidades que existen, es bueno para las empresas transportistas, porque operan en los municipios, pero en las regiones, y también hacen, digamos, todo tipo de transporte. No podemos pensar en las empresas transportistas como la flota de Seur o de DHL. Son autónomos que operan lo mismo en el centro de Madrid como se van a Castilla y León a llevar determinados paquetes, ¿no? Entonces, cierta armonización en ese sentido es relevante. Nosotros desde ANFAC ya hace tiempo presentamos unas medidas para armonizar de alguna manera las zonas de bajas emisiones. Oye, pues tenemos en la Ley de Cambio Climático, ¿no?, una obligatoriedad que no se está cumpliendo y que, insisto, de una manera transitoria, ordenada y progresiva, e informando bien a las empresas y a los clientes, puede ser una herramienta muy potente para ayudar a la descarbonización, ¿no? Bueno, en fin, muchas medidas, ¿no?, que forman parte de un puzzle complejo, pero por eso apelamos también a esa colaboración y a esa mesa de trabajo para poder ordenar y planificar ese adecuado despliegue, ¿no? Además, con tantos ejemplos de lo que están haciendo nuestros vecinos europeos para que también nos fijemos, ¿no?, en qué nos puede servir de referencia para mejorar en esta transición. Nos quedan unos minutos, así que os voy a pedir que en esta última ronda seamos brevísimos, a modo de minuto de oro, ¿vale? Última intervención para el resto. Igual que ha hecho Arantxa, me gustaría que el resto me comentaseis cómo se puede mejorar esta colaboración entre los diferentes actores en esta transición hacia la descarbonización. Empezamos, si quieres, contigo, Elena. Bueno, nosotros creemos que es muy importante la coordinación público-privada y al final contar con el dinamismo un poco y el empuje que tiene el sector privado y las iniciativas que puedan establecerse desde lo público. Nosotros desde el Ministerio tenemos una coordinación completa con el sector. Afortunadamente contamos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera que nos dan sus aportaciones, las tenemos en cuenta. Tenemos para la parte de mercancías creados 4 grupos de trabajo, uno destinado específicamente al tema de la descarbonización y creemos que en esa vía hay una colaboración buena y que está siendo un buen modelo. Y luego contamos siempre con el sector en el desarrollo del plan de recuperación. Se tuvo en cuenta a fabricantes, también colaboramos mucho con ANFAC en la parte del diseño de las ayudas de flotas. Con otra parte, por la parte de modernización y digitalización, también se contó con otras empresas. Y ahora en lo que nos toca, que es el Plan Social para el Clima, y cuando tengamos los fondos para el resto de ayudas de LTS, pues también estamos contando y estamos en colaboración directa con el sector para tener en cuenta, porque al final son los que mejor conocen el transporte, la economía, los problemas que tienen y es muy útil su aportación. Luis Miguel. Bueno, pues una de las claves, y ha dicho la directora, es esa colaboración público-privada, sin duda. Debemos de hacer un esfuerzo también en reforzar, donde haga falta hacerlo, la colaboración público-público, ¿vale? La Conferencia Nacional de Transportes, que reúne al ministro con todos los consejeros de transportes, es la única que no se ha convocado todavía en esta legislatura, en un momento tan importante como el que atraviesa el transporte y la movilidad. Y por acabar con un mensaje positivo, sí que diría, y hablando de lo que se ha conseguido en Madrid, llevamos más de 2 años y medio sin sin activar un episodio de alta contaminación en la capital. Y según los datos que dio la Consejería de Medio Ambiente, el consejero de Medio Ambiente hace escasas semanas, son los mejores datos que registra la Comunidad de Madrid como región de calidad del aire desde que tenemos registro, ¿no? Por tanto, probablemente los buenos datos que estamos consiguiendo entre todos nos deberían de permitir también no desplazar los objetivos, pero sí revisarlos y acompasarlos a lo que ya estamos consiguiendo. Nicolás. Y eso que acaba de mencionar es competitividad también para los ciudadanos de Madrid, que era lo que yo me refería antes, ¿no? Pero yo quería decir, y voy a coincidir con Susana, aunque parezca que no, que necesitamos estabilidad regulatoria, seguir apostando por esos objetivos y que aún hay mucha regulación europea del Pacto Verde Europeo que está por transponer y que es positiva para la electrificación y para la descarbonización de la flota,
que además traslada algunas de las provisiones de las que has mencionado. Por ejemplo, mayor flexibilidad, es decir, una flota de camiones electrificada tiene una gran flexibilidad para el sistema eléctrico. ¿Por qué no remunerar esa flexibilidad cuando esos camiones están parados y ellos pueden aportar a la red como un almacenamiento eléctrico, por ejemplo, ¿no? Y eso está en la nueva reforma del mercado eléctrico en la que he participado, ¿no? Además, ahí apostamos por dar una seguridad en los precios. Y esto es muy importante, porque cuando una empresa, vaya a cambiar su flota de vehículos pesados y apueste por un vehículo eléctrico, una de las cuestiones que va a pensar es, oye, ¿y esto puedo pagarlo? ¿Voy a poder pagar esa factura eléctrica? Ahora pago la factura de las gasolineras, pero ¿voy a poder pagar esta factura eléctrica? Y necesita una respuesta de seguridad y de estabilidad, porque la ventaja que puede hallar es que nosotros tenemos renovables y podemos dar un precio más competitivo que no está expuesto a las oscilaciones que tienen los mercados de combustibles fósiles. Por lo tanto, eso también se necesita en el mercado, que haya soluciones claras por parte de las compañías eléctricas para que los transportistas puedan ir a su compañía eléctrica y obtener productos ventajosos y también flexibles y además que se adapten a sus necesidades, porque lo que decías, una flota de grandes camiones no tiene las mismas necesidades que una flota de vehículos intermedios y sus necesidades de potencia o de consumo pueden variar incluso a lo largo de la semana. Y eso también debe ser contemplado a la hora de las ofertas y a la hora de desarrollo de este nuevo mercado de la movilidad. Y eso ya está en la legislación europea y creo que los Estados miembros, y en este caso voy a poner deberes al MITECO, no tanto a industria que estoy representada, pero aún queda mucho margen por mejorar aquí. Susana. Bueno, pues yo quiero acabar también con algo positivo como empezaba, porque creo que si algo ha quedado claro es que esta transformación es muy compleja y requiere la cooperación, antes decíais la complicidad de todos, ¿no? Y esto en administraciones, empresas, operadores logísticos, energéticas, y eso yo creo que tiene que ir más allá de ser un eslogan, tiene que ser una metodología de trabajo, y lo digo porque en la Unión Europea, bueno, ahora mismo se están revisando muchos reglamentos, hay mucha legislación por delante y ese trabajo tiene que ser conjunto, y si no lo hacemos juntos, yo lo que he aprendido en estos 6 años, es que lo que he hecho de la mano del sector y de la mano de los actores ha salido bien, lo que donde no habéis colaborado pues no ha salido tan bien y por tanto como digo, tiene que ser un método de trabajo. Y yo creo que bueno, pues nos habéis puesto deberes a todos, pero si algo tenemos claro a nivel europeo es que se necesitan grandes inversiones, no podemos cambiar la legislación cada poco tiempo, tenemos que evitar llegar a lo que hemos llegado ahora con la flexibilización de las multas y por lo tanto necesitamos esos incentivos y ir todos de la mano. Antes hacía referencia José a su círculo y ponía en el centro esa mesa de trabajo, ¿no? De todos los actores para conseguir la colaboración público-privada, también público-pública. Y luego yo quiero finalizar también que volvemos a ver que esté todo alineado y armonizado, los fondos europeos con los incentivos y con los objetivos que tenemos por delante. Creo que es fundamental. La fiscalidad, vuelvo a insistir, es fundamental y que los fondos europeos estén alineados con el gran reto que tenemos. Y un último titular por parte de ANFA, Arantxa. Yo casi, mira, me iría a la frase esta famosa de Henry Ford, que además es muy, digamos, es el responsable, ¿no? de la cadena de producción en masa y yo creo que aplica aquí. Si todos avanzamos juntos, el éxito se cuida solo. Pues bueno, yo creo que hemos acordado aquí que tenemos que estar juntos en esto, el que lo tenemos claro, ¿no? Entonces vamos a trabajar juntos en cómo llegamos a esos objetivos. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Elena, Luis Miguel, Nicolás, Arantxa y Susana. Gracias, oye, por el debate y la confrontación también, que siempre enriquece diferentes puntos de vista. Luego ya sacamos nuestras propias conclusiones, nos llevamos deberes todos a casa. Gracias por vuestro tiempo y gracias por compartir los planes que estáis llevando a cabo cada uno en vuestros terrenos. Gracias. Un aplauso para ellos. Bajamos por aquí.